Ok, bueno, mientras se descarga, vamos a empezar con esta presentación. Ahora que revisamos la clase de plan de análisis estadístico, necesitamos, bueno, más bien pertinencia en la prueba estadística, vamos a ir enlazando todo al diseño arquitectónico y vamos a ir viendo cómo a partir de los cuadros de resultados y de su diseño arquitectónico, vamos a ir elaborando el plan de resultados. Ahora, quiero que me digan qué opinan de este plan de análisis estadístico, qué es lo que este alumno quiere llevar a cabo y si su plan de análisis estadístico es correcto. El estado basal son pacientes que tienen cáncer de pulmón, células no pequeñas, la maniobra, quimioterapia e inmunoterapia. Y el desenlace es la evaluación de la supervivencia global y libre de progresión. ¿Cuál sería la prueba estadística si yo quisiera evaluar la edad de los participantes de acuerdo a al tipo de maniobra, al uso de quimioterapia o no quimioterapia, para la variable edad? ¿Una T de estudiante? Ok, bien, Daniel. Ahora, imaginemos que la variable tiene libre distribución. Si tiene libre distribución, ¿cuál sería la prueba pertinente? Una U de McQueen. Bien, Sofía. Ahora, si yo quisiera con la variable edad, entonces la variable edad yo la puedo dejar como una variable cuantitativa. Pero ahora, si yo quisiera evaluar grupo de edad, ¿cómo se comporta este tipo de tumor en los pacientes mayores y menores a 50 años? Y quiero contrastar esta edad más o menos de 50 años con el tipo de maniobra. Quimioterapia versus inmunoterapia. ¿Qué prueba estadística utilizaría? ¿Una chi cuadrada? Sí, bien, Daniel. Ajá. Ahora, si yo quiero contrastar cómo se comporta la supervivencia de esta población de acuerdo al tipo de maniobra, ¿cuál sería la prueba estadística pertinente? Una curva de supervivencia. Perfecto. Ajá. Y la curva de supervivencia nos permite analizar cómo se comporta la supervivencia de estas pacientes en general, pero también de acuerdo al tipo de maniobra. Pero ahora, si yo quisiera evaluar qué otros factores impactan en la supervivencia de estos pacientes, aparte de la quimioterapia, ¿qué modelo estadístico es el que yo tendría que realizar? ¿Una regresión logística o un COX? No sé. Ok, tenemos dos opciones. ¿Quién dijo regresión logística? ¿Ricardo? Sí, o COX, no sé cuál Ok. de las dos. Y cuando queremos evaluar el desenlace tiempo, dado que el estudio es de seguimiento, cada participante tiene diferentes periodos de seguimiento, lo correcto es usar COX. Entonces, cuando utilizamos curvas de supervivencia, nuestro modelo multivariado siempre tiene que ser regresión de Cox. Ajá, riesgos proporcionales de Cox. La regresión logística no sería, en este caso, pertinente. ¿Por qué? ¿Cuál es la principal diferencia? Si tanto COX como regresión logística tienen un desenlace dicotómico. ¿El tiempo? Exacto. Entonces, ¿cómo nosotros queremos evaluar la supervivencia en distintos momentos? Entonces, lo correcto es COX. El modelo de regresión logística se mide en un solo momento y se asume que todos los participantes fueron evaluados en el desenlace al mismo tiempo.
Y si elegimos, por ejemplo, pues 2 años como punto de corte, todos los pacientes tendrían que haber sido seguidos por este tiempo. Y yo estoy evaluando solo el desenlace a 2 años. Entonces, lo correcto sería curvas de supervivencia con un modelo de Cox. Ahora, vamos a ver este plan de análisis estadístico. Bueno, al final, aquí se quieren evaluar, hay que contemplar que se quieren evaluar 3 tipos de tratamiento: quimioterapia, inmunoterapia y quimioterapia más inmunoterapia. Ahora, ¿qué opinan de este plan de análisis estadístico? ¿Les es claro? Tengo entonces específico el tipo de la variable. Identifico si es cualitativa, si es nominal o cuantitativa. Y el análisis estadístico. ¿A ustedes les queda claro qué se está contrastando? Por ejemplo, tomemos tipo de tratamiento. Si yo digo, bueno, es una variable cualitativa, nominal y tiene 3 categorías, pero en el plan de análisis estadístico dice chi cuadrada. ¿De qué nos habla esto? ¿Les es claro lo que quieren hacer? No. O sea, o sea, son tres variables, entonces deberían ser otra prueba, debería ser ANOVA, yo creo, ¿no? ¿Sí? Pero además no les dice qué variables va a contrastar. Cuando Ujú. nosotros utilizamos una prueba estadística, queremos evaluar diferencia o queremos evaluar relación. Entonces, en este caso, no me dice qué variable voy a contrastar. ¿Qué pasa con supervivencia? Es una variable cuantitativa continua. ¿Están de acuerdo? O sea, porque para supervivencia no necesitábamos hacerlo de las regresiones. Para En- supervivencia, ajá. Primero, antes Es Marta, dicotómica, ¿no? La supervivencia. o está vivo o está muerto. Sí, o sea, no puede ser cuantitativa. Entonces, es dicotómica. Para empezar, el tiempo al desarrollo del desenlace, entonces sí es una variable cuantitativa, pero no es supervivencia. Ahora, Marta, antes de hacer un modelo de regresión, un modelo multivariado, tenemos que evaluar cómo se comporta la supervivencia, cuál fue el porcentaje de supervivencia de acuerdo a cada uno de los tipos de tratamiento y cómo se comporta a lo largo del tiempo. Eso nos requeriría, en lugar de ANOVA, una curva de supervivencia. Y finalmente, Marta, lo que diríamos es que tenemos que hacer un modelo de riesgos proporcionales de Cox. Pero ustedes tendrán que ir especificando qué es lo que quieren hacer y qué van a contrastar. ¿Para qué? Para que esto no parezca receta de cocina. ¿Por qué? Si no lo adecúan a su proyecto, pues todos los proyectos dirían, para variables cualitativas voy a usar chi cuadrada, para variables cuantitativas voy a utilizar TD-Student. Pero ustedes tienen que ir haciéndolo adaptado a su proyecto y que no parezca que se puede utilizar en cualquier proyecto de investigación. Ahora, vamos a ver la última parte, Marta. Dice que ellos quieren hacer un análisis multivariado de regresión lineal o regresión logística, ajustado por las principales variables de confusión. Y que se hayan identificado tanto en el estado basal como en las maniobras periféricas. ¿Qué opinas de este último recuadro, Marta? ¿Para ti es claro? No es muy claro porque, o sea, yo consideraba que, o sea, una diferencia, análisis multivariado de regresión lineal o regresión logística, dependiendo, esa regresión lineal y logística tiene que ser dependiendo del tipo de variable que tenemos, ¿no? Entonces supongo que como arriba tienen algunas que son cuantitativas y otras que son cualitativas, de acuerdo a cada una van a asignar cuál tipo de regresión utilizarán. Ajustado por las variables potencialmente confusoras, ahí no me queda muy claro Ok. a qué se refiere.
son las variables que pudieran estar impactando en el desenlace, además de la maniobra. Entonces, en este caso, la mortalidad o la supervivencia se va a ver afectada no solo por el tipo de tratamiento, sino por el tipo histológico de tumor, la edad, el estado nutricional, si el paciente o la paciente tiene alguna comorbilidad, cómo está su funcionalidad, si es el primer tratamiento o ya han sido diferentes tratamientos. Entonces, a eso se refiere. Pero, ¿qué pasaría si de pronto yo les presentara un proyecto así o ustedes tuvieran que ser evaluadores de un proyecto y de repente dice análisis multivariado de regresión lineal o logística? ¿Es igual? O sea, no son términos intercambiables. Pues Y para todo, empezar, o sea, es lo que dice Marta, no tiene nada que ver que estén, o sea, tienen que definir si lo van a hacer o cuantitativo o cualitativo y de ahí decidir si es lineal o si es, o si es logística la curva, la regresión que van a por emplear. supuesto. Entonces, lo que marca qué tipo de modelo multivariado voy a hacer, que es el desenlace. Entonces, si es un desenlace cuantitativo, si el desenlace es cuantitativo, bueno, pues yo podría usar un modelo de regresión lineal, pero en este caso el desenlace no es cuantitativo. Yo quiero evaluar si las pacientes estuvieron libres de progresión en una variable que es dicotómica o vida o muerte en otra variable que es dicotómica. Entonces, para empezar, no son términos intercambiables, todo tiene que estar elaborado de acuerdo a su objetivo. Entonces, si el objetivo es un desenlace dicotómico, pues solo tenemos dos opciones, o regresión logística o supervivencia, pero dadas las características del proyecto, tendría que ser un modelo de riesgos proporcionales de Cox. Entonces, es momento de que ustedes repasen su plan de análisis estadístico y que lo vayan adaptando a lo que quieren evaluar, sin perderse de vista sin perderse en toda la cantidad de información que ustedes van a obtener a lo largo del proyecto. Todo tiene que combinar. Si quieren ustedes evaluar un desenlace cuantitativo, pues yo esperaría que también utilizaran una fórmula de diferencia de medias o utilizaran un modelo de regresión lineal, pero todo tiene que combinar el diseño arquitectónico con el tipo de desenlace, con la pregunta de investigación y también con el plan de análisis estadístico y las variables que ustedes van a evaluar. Entonces, creo que este es uno de los errores más comunes que me encuentro cada vez que estoy en el comité de investigación evaluando un proyecto de investigación. Que el plan de análisis estadístico pues parece copiado y pegado de todos los proyectos. Entonces, a ustedes lo que les va a ayudar es que desde el inicio tengan claro qué quieren hacer. Y que todo vaya combinando. Ahora, vamos a ir, déjenme ver si ya puedo abrir la presentación. Vamos a ir analizando, vamos a regresar al diseño arquitectónico. Si regresamos al diseño arquitectónico, así es como vamos a empezar el plan de análisis estadístico. Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un proyecto de investigación es partir del estado basal. Entonces, vamos a partir. Les voy a poner este ejemplo, pero lo pueden ir ustedes adaptando a cualquier otro proyecto. Es importante que toda prueba estadística, como ahorita lo revisamos en el ejemplo anterior, esté en un contexto clínico, que sea de utilidad para ustedes y que sea comprensible, que los resultados sean lógicos. Más adelante vamos a ir viendo algunos ejemplos de cosas que no son lógicas. Sí, le pueden sacar media a cualquier variable cuantitativa, pero clínicamente lo que ustedes están mostrando tiene que ser lógico. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo digo que voy a mostrar el número de hijos con una media y me sale 1.4 de media? ¿Qué implicaría eso? ¿Qué es un 1.4 hijos? Entonces, en ese caso, ustedes tendrían que adaptar esa variable
O lo más común en estos casos es que en lugar de mostrar la cuantitativa, pues mencionen cuántas mujeres tienen menos de 2 hijos, cuántas tienen más de 2 hijos, o en la categoría que para ustedes sea importante. Necesitamos integrar el diseño arquitectónico y el fenómeno de causalidad a el plan de análisis estadístico y al cuadro clínico. Tenemos que hacerlo de forma ordenada. En investigación tienen que ser obsesivos, tienen que revisar la información que están planteando una y otra vez para evitar que haya errores. Y si ustedes desde ahorita van haciendo todo de forma ordenada, a lo mejor en este momento sienten que están trabajando más, pero al final la posibilidad de tener errores disminuye. Las van a utilizar cuántas pruebas estadísticas a lo largo de su proyecto. Solo van a utilizar uno. La primera tarea que les dejé era para evaluar qué prueba estadística iban a utilizar para contrastar maniobra contra desenlace. Pero solo van a utilizar una prueba estadística a lo largo de su proyecto o tendrían que hacer varias. Depende si vamos a utilizar regresiones o sea, si vamos a utilizar regresiones, vamos a tener que hacer pruebas anteriores a esta. Pero lo más probable es que utilicemos varias. Y para identificar cuáles son las variables que pueden estar impactando y que debo meter forzosamente al modelo multivariado, estas variables de confusión, necesito evaluar si hay diferencias entre los grupos. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si de pronto yo hago un ensayo clínico, pero es un ensayo clínico que es abierto? Y yo decido como investigador a qué grupo, y no está aleatorizado aparte. Y yo decido como investigador a qué paciente le voy a dar el tratamiento. ¿Qué es lo que pasaría? Si yo quiero probar, por ejemplo, el uso de ivermectina y decir que la ivermectina funciona, ¿a qué pacientes le daría el tratamiento? Si yo como investigador tengo capacidad de decidir. A los menos graves. ¿Ok? A los menos graves. Esto si yo quisiera decir, bueno, el medicamento funciona. Y a los graves les doy el placebo. O si por el contrario, yo digo, no, pues los pacientes que tienen más riesgo de complicarse son los que están en peores condiciones al inicio. Por lo tanto, si yo hago esto, bueno, pues le daría ivermectina a aquellos participantes que tienen peor pronóstico desde el inicio. Entonces, al final, a lo mejor yo puedo concluir que no hay diferencias o que les va peor con ivermectina, pero no es que les vaya peor con ivermectina, es que desde el inicio los sujetos estaban más graves, por lo que es necesario que vayamos analizando todo esto que han revisado en las clases con Juan o con Rodolfo sobre el diseño arquitectónico. Aquí le vamos a insertar estadística para tratar de responder esa pregunta de investigación de acuerdo a lo que ustedes se plantearon. Entonces, ¿cómo vamos a ir desglosando el plan de análisis estadístico? En orden, empezando por el estado basal y conociendo las características de su población. Finalmente, llegaremos al desenlace considerando el efecto de la maniobra y otras variables. ¿Cómo vamos a representar los resultados? Con cuadros de resultados. Esto lo iremos aprendiendo en cada una de las clases, cómo vamos haciendo en SPSS desde la estadística descriptiva hasta los modelos multivariados, pero es importante tener un orden y que este orden sea el que ustedes se plantearon, para el cual calcularon su tamaño de muestra. Ahora, el ejemplo que vamos a desglosar a lo largo de esta clase pretende evaluar, al inicio es una cohorte a 7 años de seguimiento. Al inicio del estudio eran adultos clínicamente sanos. Con clínicamente sanos me refiero a que no tuvieran al inicio del estudio diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, obesidad mórbida ni daño renal. Quiero seguirlos en el tiempo y evaluar si el consumo de proteínas en 4 niveles a lo largo de estos 7 años impacta o no en la tasa de filtrado glomerular. Entonces, algo que me pasó en mi proyecto y cuando yo estaba planteando la justificación, yo decía, bueno, pues es que los resultados
son contradictorios. En algunos resultados, en algunos estudios, parecía que la ingesta de proteínas a largo plazo disminuía la tasa de filtrado glomerular. En otros pacientes no tenía efecto. Entonces, algo en lo que yo no presté atención fue en las características de la población que en los estudios estaban incluyendo. Entonces, ustedes consideran que será el mismo efecto de evaluar la ingesta de proteínas en adultos sanos, sin lesión renal, que evaluar la ingesta de proteínas en sujetos que ya tienen enfermedad renal crónica? No. Entonces, mucha de la discordancia entre mis resultados o los artículos que yo estaba investigando, pues se derivaban de esta condición. Por lo tanto, la primera parte de todo proyecto de investigación es que ustedes describan las características basales de su población. ¿Por qué? Imaginen que yo tengo un ensayo clínico en mujeres con cáncer de mama y yo digo que pueden estar en cualquier estadio. Pero al final, las pacientes, a pesar de que era un criterio de inclusión, el que pudieran estar en cualquier estadio, lo que yo encuentro es que están solo en estadios avanzados. Pero yo estaba planteándolo como un criterio de inclusión, pero podría ser al contrario, podría ser que mis pacientes o las pacientes que se ingresan en determinado estudio tengan estadios incipientes. ¿Qué va a pasar si yo quiero extrapolar esos resultados a nuestra población, pero en nuestra población los estadios en que se diagnostican las pacientes son más avanzados? ¿Serán extrapolables? Ahora, otra condición. Puedo decir que la edad voy a incluir a todo participante entre 18 y 70 años. No implica que voy a tener la misma cantidad de pacientes en cada una de las edades. Va a haber alguna edad que predomine. Al final esto va a impactar en los resultados. En el estudio que nosotros hicimos de COVID, en el ensayo clínico, teníamos pacientes de 18 hasta 80 años. Sin embargo, la media de la edad fue de 38 años. Si yo quisiera extrapolar estos resultados a población mayor a 75 años, ¿podría? ¿Se comportaría de la misma manera? No. No. Incluso para el tamaño de muestra, el desenlace a evaluar era hospitalización. La hospitalización nosotros esperábamos que fuera de 20%. Sin embargo, con las características de inclusión encontramos hospitalización de 2%. Entonces, estos resultados no podrían ser extrapolables a población o de mayor edad o con mayor comorbilidad. Entonces, la primera parte que ustedes tienen que considerar en su plan de análisis estadístico es solo estadística descriptiva. Solo van a presentar a su población, nos van a decir cuál es la edad predominante, el sexo y las variables que para ustedes sean importantes, de acuerdo al desenlace y a la patología que ustedes están evaluando. ¿Qué va a pasar en este primer cuadro? Bueno, ustedes nos tendrán que decir a cuántos sujetos incluyeron, cuál era la frecuencia y proporción de sexo, cómo se comportaba el estado nutricional, cuáles eran las condiciones de la enfermedad al inicio del estudio, si había comorbilidades, no había comorbilidades. Esto es la primera parte, solo requiere estadística descriptiva. Hasta este momento y para este cuadro no tendrían ustedes que utilizar alguna prueba estadística. Entonces, ¿cómo vamos a redactar esta primera parte? Tendrán que especificar el tipo de variables que van a incluir en este estado basal. Esto tendrá que coincidir con su demarcación diagnóstica y con su estratificación pronóstica. Entonces, de acuerdo a su tipo de variable, tendrían que especificar cómo las van a resumir. Si son variables cualitativas, las van a resumir como frecuencias y porcentajes.
Si son cuantitativas, van a tener que hacer la determinación del tipo de distribución. Si tienen libre distribución, los datos tendrán que ser presentados como mediana y rango intercuartil. Si son de distribución normal, entonces los resultados tendrán que estar presentados como media y desviación estándar. Algo que les puede ayudar mucho a ustedes es que desde ahorita vayan construyendo sus tablas de resultados. ¿Cómo harían esta tabla? Entonces, van a dejar el nombre, las variables que van a analizar y bueno, pues acá del lado derecho, cuántos participantes esperan obtener y aquí esta parte se quedaría en blanco. A lo mejor ustedes podrían poner solo para sexo, frecuencia y porcentaje, para edad, media y desviación estándar o mediana y rango intercuartil o las dos, porque en este momento ustedes no saben cómo se van a presentar estos resultados, sino hasta que tengan el análisis final de los resultados. Tienen que especificar siempre las unidades de medición. Entonces, si es edad, está en años, está en meses, está en días. A lo mejor en adultos, pues se entiende, pero si es población pediátrica, es sumamente importante en la población pediátrica conocer la edad específica porque para sacar los percentiles o el estado de nutrición necesitamos conocer la edad exacta. Después, aquí, actividad física. Podría ser en minutos. Entonces, tienen que especificar las unidades de medición. Ahora, la forma en que ustedes van a ordenar las variables que van a analizar en los cuadros de resultados no son aleatorias. No es que yo decida, bueno, pues siempre voy a empezar con sexo. Tendrá que ser para que ustedes se vayan sistematizando en un orden similar al que ustedes siguen cuando están atendiendo pacientes. De tal forma que empiecen por los datos generales o la ficha de identificación, los antecedentes y al final pues van a pasar a la exploración física y finalmente a los paraclínicos. Ahora, ¿cómo redactaríamos esta parte? ¿Cómo redactaríamos este apartado de estadística descriptiva para este proyecto con las variables que se tienen? ¿Cómo lo haríamos? Como en la parte del parrafito inicial de los estudios, Ajá. pues sería, en nuestro estudio tuvimos 75.2 hombres. No, perdón, esto es ingesta de proteínas, ¿verdad? Ya no son los demográficos. Ajá. Pero en esta parte, aquí ya les estoy mostrando los resultados, ¿no? Ya tengo los resultados. Pero pensemos que yo apenas voy a hacer el plan de análisis estadístico, que tengo el nombre de las variables y la segunda columna está en blanco. Entonces, apenas estoy dando una propuesta de análisis. Sería como una propuesta de análisis a futuro, que es lo que ahorita ustedes van a hacer con sus proyectos. Entonces, algo así como se va a estudiar cuántos gramos por día se ingieren de proteína en hombres y mujeres, y de acuerdo a esa ingesta, cuánto es los que consumen menos de 0.83 gramos por kilo por día y más de 0.83. Y adicionalmente a eso se va a tomar estudios de laboratorio para determinar la filtración glomerular y la creatinina sérica. Ok. La parte de cómo lo van a medir, eso iría en material y métodos. Aquí lo que tendrían que poner es cómo van a mostrar la variable tasa de filtrado glomerular. Entonces, para conocer la función renal, se determinará la tasa de filtrado glomerular basal. Dado que es una variable cuantitativa, se evaluará el tipo de distribución y de acuerdo a esto se determinará si se presenta como media y desviación estándar o como mediana y rango intercuartil. ¿De qué otra manera podríamos mostrar este primer párrafo?
o sea, describiendo este cuadro, realmente todo va a ser cuantitativo, excepto la ingesta de proteínas, que ya se hizo una ordinal dicotómica en cuanto a si es mayor o menor a 0.83. ¿Ok? Entonces, para que no parezca receta de cocina, como del lado izquierdo, tendríamos que decir, para conocer las características basales de la población, se analizarán tales variables, ¿no? Se analizarán como variables cualitativas, sexo, el nivel de ingesta de sodio, el tabaquismo. Uh-huh. Y estos resultados se mostrarán como frecuencias y porcentajes. Para las variables cuantitativas, y ahí señalan todas las variables cuantitativas que tienen, entonces tienen edad, a lo mejor ingesta de proteínas en gramos al día, tasa de filtrado glomerular, índice de masa corporal, se determinará el tipo de distribución. De acuerdo al tipo de distribución, si las variables son de libre distribución, se resumirá o se utilizará como medida de resumen la mediana y rango intercuartil, y si tiene distribución normal, se utilizará la media y desviación estándar. Entonces, esta tiene que ser la primera parte de su análisis estadístico, pero tendrían que ir señalando qué variables van a analizar para que el lector sepa qué tienen en mente, cuáles son las que quieren evaluar, si esto coincide con sus objetivos específicos, si esto coincide con el apartado de variables, si esto coincide con el instrumento que van a utilizar para recolectar datos. Entonces, todo tiene que coincidir. Ahora, ¿cuál es la siguiente parte? ¿Qué es lo siguiente que tendríamos que contrastar? Entonces, hasta aquí no es solo estadística descriptiva, es para conocer las características de la población, y hasta ahí no necesitamos ninguna prueba estadística. ¿En qué momento van a aparecer las pruebas estadísticas? Hasta el siguiente cuadro. Entonces, seguimos en el estado basal. El siguiente cuadro lo que me va a permitir es conocer cómo estaban los sujetos de acuerdo al tipo de maniobra. ¿Para qué? Para que no suceda, como en el ejemplo que les puse de ivermectina, que los pacientes desde el inicio pues ya estaban más graves. Entonces no es solo la ivermectina, es que al inicio estaban más graves. Para conocer esto y para ir seleccionando qué variables podría o tendría que medir en el modelo multivariado, ¿qué necesito? Bueno, pues contrastar las características basales de acuerdo a la maniobra. ¿Ok? Este cuadro se llama 1.5. ¿Por qué creen que se llame 1.5 y no 2? ¿Tendrá alguna importancia o fue una ocurrencia de Juan Talavera? Porque seguimos en el estado basal. Exacto, Marta, seguimos en el estado basal. Entonces, por eso no le denominamos 2, porque seguimos en el estado basal. Al final, ustedes van a hacer todos los cuadros y de acuerdo a la revista, a cuántos cuadros puedan incluir, a cuántas palabras, pues ustedes van a decidir con cuánto se queda. Pero sí tendrían que explorar qué es lo que sucede. Adelante, Sofía. Justo iba a hacer la pregunta de que he visto en la mayoría de los artículos del New England que no hacen una sola tabla de características basales, sino que ya se van directo a la distribución de las maniobras. Entonces, en lo teórico había leído lo del cuadro 1, pero en la práctica veo más comúnmente el 1.5. Claro, porque al final a lo mejor puedes escoger solo 3. Entonces, este cuadro, tienen ustedes para mostrar sus resultados cuadros, tienen gráficos, pero también tienen texto. Entonces, al final lo que hacemos es, si yo tengo que escoger 3 tablas, pues esta parte la desgloso en un parrafito. Y entonces digo, lo más importante no es que tenga que mostrar cada una de las variables que están aquí, sino lo más importante. Entonces, yo voy a decir que es importante, la edad es importante. Entonces, la media de edad fue, o la mediana fue de tanto, X porcentaje de pacientes tenían alguna comorbilidad, y a lo mejor me centraría directamente a la ingesta de proteínas. ¿Cómo estaba la ingesta de proteínas en el estado basal?
tal vez diría que el 75% de la población tenía una ingesta de proteínas mayor a las recomendaciones de la OMS y que la tasa de filtrado glomerular basal es de 80.6. Eso me evita tener que mostrar este cuadro. Lo pueden poner en el suplemento, en los anexos, pero me evita ya mostrar este cuadro y me voy directo a este. Pero no podría saltarme directo a este porque a lo mejor la población en general se comporta diferente o tengo los grupos de muy diferentes tamaños. Entonces, por eso es tan importante que no omitan la tabla 1, por lo menos la descripción de la tabla 1. Esa es la primera parte. Ahora, Marta, adelante. Aquí podemos, o sea, no sé, y tal vez es como muy incorrecto lo que voy a decir, no se puede poner como en la misma tabla de o sea, la primera tabla que teníamos con la 1.5, o sea, combinarlas o no. Sí, déjenme Oh. enseñarles un ejemplo. Por aquí. Creo que no es. Este es el manuscrito que estamos trabajando del ensayo clínico que hicimos. Entonces, justo, vean, tengo un montón de tablas y al final no encontraba la manera de cómo resumir la información. Entonces, Marta, eso que tú dices es lo que al final se me ocurrió hacer para ahorrarme una tabla. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Puse las características de toda la población y después ya puse las características de acuerdo a la maniobra. Eso me evita un cuadro y estoy resumiendo la información y estoy mostrando cómo se comporta la población en general. Entonces, sí, esto ayuda a disminuir espacio, les quita una tabla de resultados y no hace que ustedes omitan este primer cuadro. Entonces, esta podría ser otra manera. Por eso es tan importante que ustedes se vayan imaginando cómo van a presentar sus resultados. ¿Qué harían cuando ya tengan los resultados? Entonces, les ayudaría muchísimo si ustedes van haciendo estas tablas, las dejan en blanco y cuando ya tengan sus resultados, pues ya solo lo van rellenando. Pero ya saben qué van a hacer, ya tienen establecido un plan y esto les va a ahorrar un montón de tiempo, aunque en este momento pareciera que le están invirtiendo más tiempo. Entonces, bien, Marta, eso es una opción. Ahora, ¿qué pruebas estadísticas voy a usar? Voy a usar diferentes pruebas estadísticas, no solo una, como habíamos visto en la clase pasada. Y voy a usarlas dependiendo al tipo de distribución de mis variables. Entonces, en este caso, yo quiero contrastar, por ejemplo, para sexo, tengo una variable que es dicotómica y tengo 4 niveles de ingesta de proteínas. Entonces, quiero comparar diferencia de frecuencias y proporciones, cómo se comportan de acuerdo al nivel de ingesta de proteínas. ¿Cuál sería mi prueba estadística? ¿Cuál utilizo? Si quiero contrastar frecuencias y proporciones. ¿Chi cuadrada? Sí, correcto. Chi cuadrada. Ahora, vean aquí. Ya después de que hice la evaluación del tipo de distribución, bueno, pues encontré que la variable edad tiene libre distribución. ¿Qué prueba estadística voy a utilizar o utilicé para describir, en este caso, si hay diferencia entre la mediana de edad en 4 grupos? Kruskal-Wallis. Sí, Daniel, bien. Ahora, la única variable de todas las que tenía era tasa de filtrado glomerular y era la única variable que mostró distribución normal.
qué prueba estadística voy a utilizar para contrastar esta variable que tiene distribución normal. De students ahí. ¿Están de acuerdo con Jacome? ANOVA porque son varios grupos. Bien. Ujú. Cierto. Sí. Entonces, tenemos 4 grupos. Esto hace que yo no pueda utilizar TDStudent, porque TDStudent la ocuparía solo si tuviera 2 grupos. Entonces, aquí utilizo la prueba de ANOVA. ¿Cómo redactaría ahora este siguiente plan de análisis de resultados? Más bien, plan de análisis estadístico. Ajá. ¿Qué diría? Pongo que voy a utilizar ANOVA, chi cuadrada y Kruskal-Wallis, o cómo lo desglosaría para que todo el mundo me entienda qué quiero hacer con mis resultados. Demostrar diferencias, ¿no? O sea, finalmente las 3 son para eso. Exacto. Entonces, lo que yo diría es, bueno, ya redacté el análisis de estadística descriptiva. Ahora, yo diría, para contrastar las características basales de acuerdo a la maniobra, voy a utilizar la prueba de chi cuadrada para variables cualitativas como sexo, como tabaquismo. Para la variable o para las variables cuantitativas, de acuerdo al, si tienen distribución normal, utilizaré ANOVA. Si tienen libre distribución, utilizaré la prueba Kruskal-Wallis. Y ya tengo la descripción de este siguiente cuadro de resultados. Ahora, ¿cuál es la importancia de este cuadro? ¿Para qué hacemos este cuadro 1.5, Sofía? Para ver cómo es que fueron, cómo están las características basales, las sociodemográficas y así, respecto a la maniobra. Ok, si fuera un ensayo clínico, ¿qué es lo que yo esperaría? Que que los grupos fueran iguales, que tuvieran la misma cantidad de hombres y mujeres, que tuvieran la misma tasa de filtrado glomerular, la misma severidad de la enfermedad, el mismo estado nutricional. Esto si fuera un ensayo clínico. Pero en este caso, que es un estudio observacional, ya hay diferencias. Entonces, hay diferencia para la variable sexo, hay diferencia para la variable edad, ingesta de sodio. Ajá. También actividad física no muestra diferencia y sí en tasa de filtrado glomerular. ¿Se acuerdan que yo les dije? Bueno, mi objetivo es evaluar si el consumo alto de proteínas en 7 años disminuye la tasa de filtrado glomerular a 7 años. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que ustedes están observando con esta prueba de ANOVA? Que desde el estado basal ya hay diferencia en la tasa de filtración glomerular entre los grupos de pacientes. Exacto. Entonces, a partir de estas diferencias, entonces ustedes ya están viendo que hay diferencias. Cuando ustedes hacen su modelo multivariado, de aquí es de donde ustedes eligen por qué variables o qué variables van a meter a su modelo multivariado. Entonces, en este caso, tendrían que evaluar pues tasa de filtrado glomerular, ingesta de sodio, edad y sexo. ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó a mí? Yo omití la variable más importante. No consideré que ya había diferencias en el estado basal. Entonces, corro mis resultados, estoy muy contenta. ¿Por qué? Porque al final encontré que la ingesta alta de proteínas disminuye la tasa de filtrado glomerular a 7 años. ¿Pero qué pasó? Pues que desde aquí ya había diferencias. Entonces, cuando hice el análisis bien, ya metiendo esta variable, pues se pierde todo el efecto. Entonces, yo no sé por qué aquí estos sujetos desde el estado basal ya eran diferentes. Pero lo que sí encontré es que a 7 años, pues la ingesta de proteínas no impacta nada. Pero es importante por eso que ustedes vayan analizando cada cuadro de resultados, que vayan seleccionando qué variables hacen la diferencia y
pues lo que esperaríamos es que aquí fueran no significativas. Esto nos diría que son grupos iguales y solo cambian en cuanto a la maniobra. Eso es lo que esperaríamos. ¿Dudas hasta aquí? Aquí en este cuadro lo importante es precisamente demostrar que no hay diferencias con, o sea, sí, estadísticamente significativas Claro. entre todas las poblaciones. Por supuesto. Les voy a enseñar. Bueno, el mismo del artículo que les enseñé del ensayo clínico. Entonces, si yo quiero evaluar, aquí evaluamos hidroxicloroquina, citromicina y placebo. ¿Qué es lo que yo esperaría en este primer cuadro? Esto. Si mi aleatorización es correcta, lo que yo esperaría es que no haya diferencias significativas. Entonces, ¿qué sería lo más importante? Bueno, pues la severidad de la enfermedad, la edad, que son variables que pueden impactar. Entonces, por ejemplo, para saturación, pues todos los grupos tienen la misma saturación, ¿no? La misma mediana, 95, 94, 94, y al final no hay diferencias significativas. Claro, esto sucede con un ensayo clínico, pero ¿qué va a pasar en un estudio que es observacional? Donde alguna otra persona y para otro fin que no es su proyecto administra la maniobra o es el sujeto el que decide en qué grupo se queda, ¿no? ¿A qué grupo corresponde? ¿Qué pasaría en un estudio observacional? Pues ya no puedes hacer mucho porque ya está hecho como el estado basal, ¿no? Pero Claro. ahí yo tengo una duda, ahí como que amerita, bueno, obviamente sí amerita hacer la investigación por todos los temas éticos que ya vimos, pero si desde el estado basal en tu estudio observacional te fijas que no hay diferencia, ¿cómo es? Que sí, no, que no hay diferencia estadísticamente significativa entre los grupos. Que sí hay. No, más bien que sí la hay, perdón, sí, es que me estoy tratando de pensar. Ajá. Sí la hay, entonces es como, o sea, ¿vale la pena hacerlo? O sea, no, yo sé que sí vale la pena por cuestiones éticas, pero pues tu resultado no va a ser válido o bueno. Vale No la sé. pena. Ajá. Vale la pena. Y estadísticamente, ustedes tienen, bueno, me voy a adelantar unas diapositivas. Ustedes tienen una opción que es hacer un modelo multivariado. ¿Qué no se valdría? Lo que no se valdría es que yo hubiera terminado este estudio concluyendo que hay diferencias entre la ingesta de proteínas, el nivel de ingesta de proteínas y la tasa de filtrado. Eso no se valdría. Que yo omita todas las variables que resultaron importantes. Pero, ¿qué sí puedo hacer desde la parte estadística? Pues considerar y evaluar no solo el efecto de la maniobra, sino todas aquellas variables en las que yo observe diferencias. Si lo hago, la herramienta que tengo es un análisis multivariado y yo ahí contemplo qué variables hicieron la diferencia. Entonces, no se vale que yo me quede evaluando solo la maniobra contra el desenlace, sino que tengo que hacer un modelo multivariado. Y esta es la razón por la que Juan cada clase que presentan en seminario les pide que analicen estado basal, maniobra y desenlace, pero además las variables de estratificación pronóstica y además las maniobras periféricas, porque todo esto va a impactar. Entonces, estadísticamente yo tengo herramientas, pero debo contemplarlo y debo analizarlo. Pero, ¿qué pasa si yo me voy directo al análisis multivariado? ¿Qué creen que pasaría? ¿Voy a saber cuáles son las variables que tengo que meter y que van a impactar? Es que, bueno, al menos de ese análisis yo todavía no, o sea, sé que se tienen que hacer pruebas previas, pero no sé a partir del resultado de esas pruebas qué se decide meter o no en el análisis multivariado. O sea, no sé cómo funciona eso. Una, Ricardo,
una de las variables que tendrías que meter o las variables que habría que considerar son aquellas variables de que cuando contrastas en esta tabla el estado basal contra la maniobra, muestran diferencias. Si yo quiero evaluar si impacta la ingesta de proteínas en la tasa de filtrado, pues la ingesta de proteínas no va sola, se acompaña también de ingesta de sodio. Entonces, yo estoy viendo que es diferente, que los sujetos que comen más proteínas, pues también comen más sodio. Y también, bueno, aquí no está, más calorías. Entonces, al final, yo tengo que evaluar el efecto de la ingesta de proteínas, pero tengo que considerar ingesta de sodio y calorías. Y bueno, la variable más importante es esta, tasa de filtrado basal. Entonces, a partir de aquí, Ricardo, estos son elementos que tú tomas en cuenta para hacer tu modelo multivariado. Y la otra, a lo mejor tú aquí no observas diferencia, pero sabes que hay una variable que impacta demasiado en el desenlace y que ya se sabe por otros estudios o por fisiopatología. Esa variable tendrías tú que incluirla. Entonces, esa es una manera en que ustedes van identificando cuáles son esas variables que van a impactar. No es que tengan que meter todas, no es que vayan a impactar todas, sino aquellas que vayan mostrando diferencia. Esa sería una manera, porque fisiopatológicamente impacta alguna variable, entonces tienes que meterla y porque ustedes desde aquí ya están observando diferencias. Y el meterla va a depender del tiempo en que se presenta o de el porcentaje que está influyendo. No sé si me expliqué en la pregunta. O sea, pensando en el filtrado glomerular, el paciente, el factor de actividad física, su impacto es el 25%, pero vimos que durante todo el proceso estuvo haciendo ejercicio y la ingesta de sodio solamente fue los fines de semana que tomaba X cantidad y el porcentaje es muy alto. Ahí, ¿cómo metería mis variables? ¿Dependen de en qué momento se presentan o del porcentaje de impacto? No sé Tendría que evaluarse la exposición, qué tanto están expuestos, por ejemplo, a actividad física. Entonces, si aquí yo no estoy observando que haya gran variación a lo largo del tiempo, bueno, pues esa no la meto, pero sí podría meter actividad física. Entonces, esa sería una manera en que ustedes podrían seleccionarlas. Entonces, desde aquí, ustedes tienen que evaluar si hay diferencias o no. Aquí tengo otra duda. ¿No valdría la pena en este caso, ya que, por ejemplo, en lo de la ingesta de sodio, ¿no? Que el análisis que hiciéramos posteriormente, después de los 7 años, y volver a recapturar los datos, únicamente comparar la ingesta de sodio como entre grupos? O sea, no sé si me explique, que cambie algo en la filtración glomerular. Pero ya cambiaría hasta la pregunta de investigación y todo. O como un hallazgo secundario, ¿cómo le dicen? Exploratorio. 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 Podrías considerarlo, pero sin desviarte nunca del objetivo principal. Sí, que es lo que ya estableciste desde antes. Ok. Y si ustedes lo plasman, tendrán que especificarlo así, que el cálculo de tamaño de muestra se hizo para el desenlace primario y los otros resultados solo muestran resultados o análisis exploratorio. Ahora, este siguiente cuadro ya es el cuadro 2. ¿Por qué? Ya pasamos del estado basal y ahora vamos a contrastar la maniobra principal contra las maniobras periféricas. Tal vez resulte más sencillo de entender las maniobras periféricas si pensamos a lo mejor en un procedimiento quirúrgico. Pensemos que se trata de una apendicectomía y que yo quiero evaluar dos técnicas, cerrada, abierta o laparoscópica. ¿Cuáles son las variables periféricas que yo tendría que analizar? ¿Es solo el tipo de cirugía o qué tendría que analizarle? ¿Qué pues pasaría? la cirugía, o sea, la calidad de la maniobra que se va a aplicar, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasaría si aún cuando a lo mejor la cirugía laparoscópica
conlleva menos riesgo de complicaciones. Esta es realizada por el R1 el 3 de marzo No. de su R1. Va a morir. ¿Ok? Y al final, lo que yo voy a decir, no, les va peor a aquellos que se sometieron a cirugía laparoscópica. Entonces, bueno, pues no es eso, es quien realizó el procedimiento. Entonces, aquí, durante 7 años, pudo cambiar la ingesta de sodio. El sujeto que no hacía actividad física pudo aumentar la actividad física, pudo haber aumentado 20 kilos de peso, pudo haber desarrollado, aún cuando no tenía al inicio diabetes, en el transcurso de los 7 años pudo haber desarrollado diabetes, hipertensión o síndrome metabólico. Entonces, esas son las siguientes variables que yo voy a analizar. Las maniobras periféricas comparadas con la maniobra. Entonces, bueno, pues aquí lo único con lo que había diferencia es con la ingesta de calorías. Vean quién es la persona que más consume calorías. ¿En qué grupo se ubica? Alto. Alto. Entonces, aquí yo ya estoy identificando que hay otra variable que tengo que analizar. Además de las que salieron significativas en el estado basal, pues aquí tengo que analizar forzosamente la ingesta de calorías. Entonces, ya estoy identificando que hay otra variable. Entonces, esta la tengo que meter al multivariado. Y aquí se puede hacer una asociación como asociación estadística entre la ingesta de calorías y tener alto consumo de proteínas. Sí, Ajá. aquí está. Justo eso es lo que estamos observando. Estamos evaluando diferencia. Si hay diferencia entre el nivel, la ingesta calórica y el nivel de ingesta de proteínas. Entonces, aquí estamos evaluando una diferencia y esto requiere que pruebe estadística. A ver. Porque son 2 valores, es la chi cuadrada. No. ¿no? Claro. Ajá. No. Son, a ver, es cuantitativa y es ordinal y son más de 3 grupos. ¿Sería Friedman Por ahí, o no? más o menos. Es una prueba no paramétrica. Estoy contrastando medianas. Y tengo 3 grupos. Bueno, no es cierto, son 4 grupos. No son relacionados. Es decir, el sujeto o estaba en una ingesta baja o en una ingesta alta o moderada. ¿Pearson? Entonces, ¿cuál? ¿Pearson? No, Kruskal-Wallis. Kruskal-Wallis. ¿Por qué no Pearson, Ricardo? Si yo quisiera evaluar de forma cuantitativa, ¿qué tanto al aumentar la ingesta de proteínas, pero como variable cuantitativa? Esto se relaciona con la ingesta de calorías, ahí sería una correlación, pero con ambas variables cuantitativas. Y en este caso, Ricardo, lo que tengo es una variable cualitativa ordinal. Sí, ya. Entonces, aquí lo que utilizo es una prueba de Kruskal-Wallis. Entonces ya tengo otra variable que tendría que meter a mi modelo multivariado. Sofía, adelante. Por ejemplo, he visto algunos protocolos en donde se planean hacer encuestas que son larguísimas, así como, por ejemplo, preguntarle todos los síntomas sobre alguna enfermedad a alguien. ¿Se tienen que meter cada uno de los síntomas en esta tabla 2? O sea, todos, aunque no tengan ningún significado. Tendrías que considerar si esos síntomas van a impactar. Si los estás midiendo, no es como por ociosidad, es porque tú consideras que son variables que van a estar impactando. Entonces, si fuera así, tendrías que evaluarlo. Pero si tú sabes que no tienen impacto, pues no vale la pena que lo desgloses. Y ni siquiera preguntarlo, ¿no? Exacto. No se vale. ¿Qué opinarían de este estudio
si de pronto a mí se me ocurre evaluar el número de hijos. No tiene relevancia. O sea. No tiene relevancia, ¿para qué lo pregunto? Tal vez Entonces, comen menos. ¿mande? Tal vez comen menos. Ok. Pero a lo mejor lo podría evaluar, no sé, a lo mejor como condición económica. Entonces, todas las variables que ustedes van a medir es porque están relacionadas. Si no están relacionadas, ¿para qué lo miden? Entonces, todo tiene que estar siempre ordenado y enfocado a lo que ustedes quieren medir. Pero es muy común que tengamos déficit de atención del investigador. A mí también me pasa. Y me pasa que hoy aprendí a hacer correlaciones y pues ya a mi proyecto ya le quiero hacer correlaciones cuando en realidad pues no era el objetivo. Pero eso es común. Pero entonces, cuando esto esté pasando, regresen a su diseño arquitectónico, véanlo y eso los llevará a plantear o a regresar de nuevo al objetivo principal. Ahora, el siguiente cuadro de resultados, ahora sí, es el que va a contrastar la maniobra con el desenlace. ¿Qué prueba estadística voy a utilizar? Este está muy fácil. Quiero contrastar la tasa de filtrado de acuerdo al nivel de ingesta de proteínas. Es una variable que... Si es, bien, Daniel. cuantitativa, si es de distribución normal, ¿no? Es correcto. Ajá. Si es de distribución normal, sería TD Student. Tengo No, 4 perdón, pruebas. ANOVA. Ajá, ANOVA. ANOVA. Entonces, es ANOVA. Y finalmente, el último cuadro, el 4, contrasta la maniobra y el desenlace, pero ajustado por las variables del estado basal o las maniobras periféricas en las que ustedes observaron diferencias. Entonces, el cuadro 4 es un modelo multivariado. Y ahora, quiero enseñarles la importancia de hacer un modelo multivariado y de hacer todo de forma ordenada. Vean este resultado y después de este resultado me dicen si tiene o podría tener alguna trascendencia en la clínica o no, o simplemente para nuestra vida del día a día. Entonces, de esta manera es como ustedes observarían una ANOVA. La prueba de ANOVA la tienen que mostrar con la media y su desviación estándar para cada uno de los grupos. Los sujetos que tuvieron bajo consumo de proteínas a lo largo de 7 años tuvieron una tasa de filtrado de 105. Mientras que aquellos que tuvieron una ingesta alta de proteínas tuvieron una tasa de filtrado al final del estudio de 95. ¿Qué opinan? El valor de P es significativo, 0.026. ¿Qué opinan de este resultado, de esta ANOVA? Sí Ahí, tuvo repercusión, ¿no? ajá. La ingesta de proteínas en el filtrado glomerular. La mayor ingesta de proteínas hubo mayor deterioro. Ok, bien. Bien, Caro. ¿Qué más? Pero en el estado basal habíamos dicho que había diferencias desde el principio, ¿no? Daniel, Pero, Justo Ok. esto que dice Daniel fue lo que me pasó. Entonces, primero pero estaba muy emocionada, como Caro. no, pero lo que yo voy es, maestra, o sea, desde el principio es, aunque haya diferencias, o sea, me refiero que tú tienes la mediana del filtrado de tu grupo. Si ese grupo ingería baja proteína, mediana o alta la cantidad, de todas maneras te va a establecer si en ese grupo habría diferencias dependiendo de la ingesta de proteína. Simplemente que las características de ese grupo particularmente tenían cierto filtrado desde entrada, pero sí te puede decir si a lo largo del estudio tiene impacto sobre el filtrado, ¿no? O sea, me refiero que simplemente es las características de la población del grupo. Entonces, de acuerdo a esto que dice Caro, pues estamos observando que quien consume gran cantidad de proteínas, un consumo alto, tiene menos tasa de filtrado. Sí, pero ¿qué pasa? Hay que Ya lo dije. afectarlo a las otras variables confusoras.
Claro, si yo quisiera ser tramposa, pues me hago este modelo, así lo plasmo y mi modelo multivariado incluye todas las variables que quiera menos tasa de filtrado. Acuérdense que el objetivo fue, yo no quería, si hubiera querido hacer un estudio transversal, bueno, pues desde el inicio digo que la tasa de filtrado glomerular es diferente de acuerdo al nivel de ingesta de proteínas en un estudio transversal, pero yo no sé qué fue primero. Yo no sé si primero me bajó la tasa de filtrado glomerular y eso hizo que cambiara mis hábitos o mis hábitos me llevaron a esa tasa de filtrado glomerular. Entonces, eso no lo sabría. Si quisiera eso, bueno, pues hago un estudio transversal. Pero si lo que quiero hacer es un estudio longitudinal, lo que quiero evaluar es el cambio. ¿Y qué pasó en 7 años? Yo esperaría que en 7 años hubiera disminuido la tasa. ¿Y qué pasó? Este es el modelo que está mal hecho, para que se acuerden de mí siempre que estén omitiendo alguna característica en su modelo multivariado. Entonces, yo estaba muy contenta con estos resultados que ya nos dijo Caro. Lo plasmé, no sé cuánto tiempo me llevé haciendo los modelos multivariados y como unos días antes de que ya fuera mi examen final, mi examen de grado, me di cuenta que había omitido la variable que Daniel comentó, la tasa de filtrado basal. Y pues eso cambió todos los resultados. Entonces, vean al final lo que ustedes buscarían. Si su maniobra tiene impacto, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues se sigue manteniendo la significancia estadística. Y vean, ajuste por ácido úrico, triglicéridos, colesterol, ingesta calórica, por todo. Tanto lo presente en el estado basal como lo presente durante el seguimiento. Si desarrollaron diabetes, síndrome metabólico, si cambiaron o no en la ingesta de sodio o calorías. Sigue manteniéndose significativa. Pero cuando yo le metí la variable tasa de filtrado glomerular, todo este efecto se pierde. Los grupos son igualitos. No hay un cambio. Entonces, al final, lo que yo encontré con el modelo bien y ajustado es que la ingesta de proteínas no impacta en 7 años, no impacta en la tasa de filtrado glomerular. Sofía, adelante. Entonces, en esta intención de hacer las tablas desde el principio, no podemos hacer la tabla de la regresión logística o regresión lineal, porque no sabemos cuáles son las variables que sí vamos a meter. Solo como que podemos poner el esqueleto de que Claro. ahí estará la de regresión logística, pero no podemos meter las variables. Claro, si tú quisieras en este momento hacer tu modelo de regresión, plantearte tu modelo de regresión, tus elementos serían cómo se han comportado los resultados en algunos otros estudios, o bien, qué te dice la fisiopatología. Pero al final podría ser que haya alguna otra variable que en tu población esté impactando. Entonces, hasta este momento es solo una propuesta. Por ejemplo, cuando yo me propuse hacer este estudio, pues yo asumí que todas las variables iban a tener distribución normal. Y entonces todo mi resultado, mi plan de análisis estadístico iba encaminado a hacer ANOVA, a mostrar los resultados como media y desviación estándar, cuando al final, pues casi todo tuvo libre distribución. Entonces, es un aproximado, pero los lleva a tener posibilidades, a saber qué le van a hacer a esos resultados. En la tabla, es que regresando a la última tabla, en el modelo 3, la población 1 contra 4 sigue mostrando significancia estadística, ¿no? O sea, quiere decir que solamente el consumo alto sí impacta. Los otros consumos no. Exacto. Algo que también les debe quedar claro, si yo hago 2 grupos, si yo lo divido en 2 grupos nada más, a partir de las recomendaciones de la OMS de proteínas, quizá yo no observe diferencias. Pero si contrasto solo los extremos, en este caso tengo 4 grupos, si contrasto los extremos, es más probable que yo observe diferencias. Cuando un investigador tiene que hacer 10 categorías para que se observen diferencias, bueno, pues aguas con esos resultados. Sí, si hago 10 grupos, es más probable que yo exalte diferencias entre el primero
y el grupo 10. Pero aguas con esos resultados. Entonces, entre más grupos tenga, pues más probabilidad hay de que yo exalte esas diferencias entre el primero y el último. Entonces, aguas con eso. Aquí tengo también una duda. En este caso, como para comprobar si realmente la ingesta proteica tiene un impacto sobre la filtración glomerular, el diseño no tendría que empezar, o sea, y obviamente eso sería como muy poco factible, pero como con 4 grupos de personas que inicialmente a los 18 años, ¿no? Todos tienen perfecta tasa de filtración glomerular y todos comen la misma cantidad de proteínas y después seguirlos y que cada uno de los grupos coma distintos grados de proteína y de ahí ya ver si cambia la tasa de filtración. Ok, ese sería el mejor escenario, pero es carísimo. Es carísimo, hay otras variables que no voy a poder controlar y además, de acuerdo a estos resultados, ¿cuántos años creen que yo tendría que seguirlos para observar diferencias? Si yo ya estoy observando aquí que a 7 años no hay diferencia. No sé, unos 15, 20 años, muchísimo tiempo. Ahora, en la clínica, ¿cuál sería el impacto de estos resultados en la clínica? Tengo una duda, es que estoy viendo que Sí. en los 3 modelos la diferencia siempre fue la misma. Entonces ya me confundí con respecto a lo primero que habíamos hablado, que fue hasta que se agregaron las variables del estado basal que se vio la diferencia, pero estoy viendo que en los 4 grupos la P significativa siempre fue la misma del 1 contra el 4 y eso no cambió. Entonces ya no entendí. O Este es sea, el modelo mal hecho. Es pero el desde primer el... modelo. Este primer modelo es solo tomando en cuenta la ingesta de proteínas. En este modelo 2, agregué las características basales en las que había diferencia. En el 3, incluí las maniobras periféricas y el cambio en el seguimiento. Pero ninguno de estos modelos tiene la tasa de filtrado glomerular basal. falta que agregues. Claro, en cuanto la pongo, se pierde. Ah, Y ya están igualitas las medias. Entonces, esto se los comento porque por no hacerlo de forma ordenada, yo quise correr al modelo multivariado, pero en este correr se me olvidó esta variable que desde aquí ya estaba saltando. Pero por pasármela y por no hacerlo con pasos, pues llegué a esto. Y al final, pues resulta que no estaba impactando. No en los sujetos sanos, no a 7 años. Quizá impacta, pero a 15 o a 20 años. Y entonces ustedes se preguntarían o me tendrían que cuestionar en la clínica si estuvieran evaluando la justificación de mi proyecto. Y vale la pena seguir a un sujeto 15, 20 años, ¿cómo le vas a hacer? Y si tienes que evaluar a este sujeto tanto tiempo para que de verdad la ingesta de proteínas impacte, ¿creen que deba enfocarme en esa maniobra o tendría que enfocarme en alguna otra o en algunas otras? En muchas otras, ¿no? En uso de medicamentos, si desarrolla alguna enfermedad en el transcurso del seguimiento. Por supuesto. Pues Entonces, estaba buscando en el lugar incorrecto. O sea, igual, o sea, también es, o sea, si en tu país es muy prevalente la enfermedad renal, sí valdría la pena aunque tardara muchos años, pero a lo mejor hay otros valores que tienen mucho mayor relevancia en cuanto al pronóstico de la función renal. Pero también yo creo que el problema es el que digas si comes más o menos de 150 proteínas es muy, o sea, me refiero que un día puedes decir que sí o no y... Por supuesto. Entonces, ya vieron, ahí hay un sesgo de ejecución. ¿Por qué? ¿Cómo mido? Nadie me ha preguntado cómo medí la ingesta de proteínas y cuántas mediciones hice. Y ya lo decía por ahí Jacome, puede ser que no haya variación a lo largo del tiempo. Entonces, yo medí ingesta de proteínas
con un instrumento de frecuencia de consumo de alimentos, pero te pregunta este instrumento en un año, ¿cómo fue tu ingesta de alimentos en el último año? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cuánto comieron de brócoli? ¿Cuánto comieron No, de pues no. pollo, de carne? Eso es cero No, sé Nos que va es cambiando. Entonces, pues bueno, ahí está un sesgo de ejecución, cómo estoy midiendo la maniobra, pero también el cambio a lo largo del tiempo. Y entonces yo medí, a lo mejor me faltó hacer más mediciones en el tiempo. ¿Por qué? Porque la ingesta de proteína seguramente va a cambiar si es fin de semana, o si es entre semana, o si estoy de vacaciones, o incluso si es el año. Ujú. Entonces, todo esto ustedes se lo tienen que cuestionar. A veces no nos damos cuenta pues, al inicio, ¿no? Lo vamos entendiendo tiempo después, pero si ustedes pueden empezar este análisis desde ahora, pues estaría increíble porque al final van a tener proyectos súper interesantes que consideren todas estas variables. Ahora, quiero enseñarles nada más algunos ejemplos. Déjenme ver si ya puedo abrir mi otra presentación de resultados. Ah, ya. No la encuentro, espérenme. Es que les quiero enseñar, hay un artículo. Déjenme ver si está aquí. Está publicado en el New England y pretende evaluar si la troponina, si la elevación de troponina incrementa el riesgo de mortalidad en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Pero quiero que vean estos resultados. Aquí está. Entonces, estado basal son pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Y yo quiero evaluar como un factor pronóstico si la presencia, si la elevación de troponinas en este momento del estado basal condiciona o no mayor mortalidad. Este es el diseño arquitectónico, ¿sale? Ahora, ¿qué opinan de este cuadro de resultados? Es una cohorte. ¿Qué opinan? ¿Hay diferencias en cuanto a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo desde el inicio de la población, de los que tienen troponina elevada versus troponina normal? Ok. Entonces, ¿creen que esto impacte en la mortalidad? Pues ya, o sea, desde un inicio ya hay unos más afectados que otros. Va. Más bien habría que ver qué grupo de troponina es el que tenía mayor afectación de la función ventricular, ¿no? Ok. Vean los resultados. Está publicado en el New England. No les estoy engañando. Ahí está la publicación. Al final, están mostrando la mortalidad para cada uno de los grupos. Entonces, los pacientes que tienen troponina negativa, esto al final del estudio. Ajá. Entonces, troponina negativa tiene menor mortalidad que los pacientes con troponina positiva. ¿Qué opinan? Pero solo se está contemplando el efecto de la troponina. Aquí como que no se ajustó por las otras variables, ¿no? Entonces sería bueno que se ajustara por tanto la fracción de eyección y la verdad es que no alcancé a leer toda la tablita, pero igual ya había ahí una que otra que también afectara desde un inicio, ¿no? Por supuesto. O sea, en la tabla casi todas tienen... Menos de uno. Sí, yo estoy viendo que todas las tres. Ajá. De Hasta ahí, la disnea. ustedes tendrían que seleccionar cuáles de todas esas son las que pudieran estar impactando, porque no es que vayan a analizarlas todas, sino aquellas que estén impactando.
y seleccionar aquellas importantes y entonces sí considerar que además de hacer una curva de supervivencia y además de incluir su maniobra o de evaluar su maniobra, pues contemplen el efecto de otras variables. No lo hicieron en este artículo. Y entonces, asumimos que solo tenemos que evaluar troponina, pues es una evaluación global. Si quiero de verdad evaluar el efecto de la troponina, tengo que considerar también el efecto de fracción de eyección o las otras variables en las que ustedes observen que hay diferencias. Ahora, si ustedes no toman en cuenta esto, este primer cuadro, pues van a tener un sesgo de susceptibilidad, donde los grupos desde el inicio ya son diferentes. Entonces, no están evaluando solo su maniobra. Tienen que analizar las otras variables. Entonces, esa es la importancia de que ustedes lo consideren. Hasta aquí. ¿Dudas en los minutos que nos quedan? De la clase no, pero vamos a ver con usted cálculo de muestra. Las revistas, Creo que me dijo Rodolfo que lo van a ver con él. Entonces, si ustedes lo ven conmigo, dado que tienen que hacer todo el plan de análisis estadístico, lo que podríamos hacer es hacer un taller con distintos ejemplos y con sus propios proyectos. ¿Les parece? Sí. Si hacemos un taller, les puedo enseñar también a usar las diferentes calculadoras que hay en la red y con gusto lo podemos revisar. Sí, estaría súper bien, gracias. Y así complementamos también la clase de Rodolfo. Alguien me había preguntado ahí, creo que era Marta. sí, no, nada más estaba como una pregunta. O sea, obviamente la gente como en New England y así es como los editores son súper como empapados en estadística, me imagino yo. Y como por qué permiten como, o sea, para el público en general que no sabemos estadística, que los resultados puedan ser como interpretados, tal vez por gente que no sabe mucho, si no está ajustado y cosas así. O no sé si me explique. Sí, por supuesto. Esto es un error de muchos integrantes. Primero, desde todas las personas que elaboraron el proyecto, el editor, pero también los revisores. Entonces, a lo mejor se les pasó. De verdad, a nosotros se nos había pasado esa variable de tasa de filtrado, hasta que por ahí la volvimos a ver y qué pasa si lo meto. Entonces, a veces los detalles son muy finos. ¿Y qué es lo que sucede en otros países? El que se encarga, bueno, el equipo es muy grande, ¿no? Entonces, están los investigadores que se encargan de recolectar a los participantes, de hacer la ejecución del proyecto. Pero hay una persona de estadística que es la que se encarga de hacer el análisis de los resultados. Si no es clínico, pues entonces a lo mejor pues a él no le importa mucho si número de hijos lo pusieron como una variable cuantitativa. Entonces yo creo que va por ahí, que dejamos de ser clínicos, prestamos solo atención a los números, pero nos olvidamos de la clínica, de la parte lógica. Yo creo que va por ahí. Pero es una responsabilidad compartida. Si estamos identificando que hay un error, bueno, pues están las cartas al editor. O, por ejemplo, también yo lo veo en onco, o sea, hay tratamientos que la diferencia o la publicación son 3 semanas o incluso un mes. Claro. Es lo que te da el beneficio de utilizar un producto oncológico. Por supuesto. Creo que la clase pasada les puse un ejemplo de cáncer gástrico avanzado, donde se evaluaba deruxtecan y daba una diferencia de 4 meses. Entonces, todo ustedes tienen que analizarlo de acuerdo a la patología, a las opciones terapéuticas. Y si es lo único que hay, bueno, pues vale la pena que ustedes, si el paciente lo puede pagar y no hay tantos eventos adversos, pues que el paciente se arriesgue, pero bajo el conocimiento de ustedes y su guía. Depende de cada proyecto, de cada participante. Algo que les quiero enseñar, ¿qué es la estratificación? ¿Para qué estratificamos?
para encontrar diferencias en grupos o... Ok. Para La homologar maniobra, conceptos. a ver, adelante. A lo mejor. Para homologar conceptos. Más o menos. ¿Para qué más estratificamos? Porque Juan se los repite cada clase. Estoy segura. No he escuchado sus clases, pero seguramente se los repite cada clase. Pues puede ser para jerarquizar también. Ok. La maniobra en general, entonces, incluso, regresemos al ejemplo de la ingesta de proteínas. Entonces, si yo evalúo a participantes que pueden tener o no daño renal, que pueden tener o no diabetes o hipertensión, lo que sucedería es que a lo mejor la población general no muestra efecto en la ingesta de proteínas, pero cuando yo evalúo cómo se comporta en distintas condiciones, entonces, cómo se comporta en aquellos sujetos que tienen diabetes e hipertensión. Eso es la estratificación. Entonces, ¿cómo se va a comportar en diferentes condiciones? En este estudio, es el estudio de SPRINT, en el que se evalúa tratamiento intensivo versus tratamiento estándar en pacientes que tienen, son mayores de 50 años, que tienen hipertensión sistólica. Vean en este primer ejemplo. Entonces, en general, si analizo a todos los participantes, pues lo que yo observo es que mejora el control intensivo de la hipertensión es mejor. Para disminuir el desenlace, que es enfermedad cardiovascular. Pero, ¿qué pasa cuando yo evalúo cómo se comporta este mismo fármaco en sujetos que ya tenían enfermedad renal crónica al iniciar el estudio? Vean, en los que no tenían enfermedad renal crónica, ¿es de beneficio? ¿Beneficia o no? Sí. Pero ¿qué pasa en los que al inicio ya tenían enfermedad renal crónica? Ya no. O sea, ya se pierde el efecto protector. Entonces, esto es el análisis estratificado. Es lo que Juan les pide en cada clase, que evalúen o cada que están revisando un diseño arquitectónico. Entonces, la estratificación tiene que ver con esto. Entonces, ¿cómo se comporta la maniobra en general? Pero cómo se comporta en determinadas condiciones. Entonces, no significa que tienen que ajustar o estratificar por 50 variables, sino por aquellas que puedan estar dando un resultado diferente. Entonces, el tratamiento estricto, más bien el control hipertensivo estricto, mejora la mortalidad en los hombres, pero no en las mujeres, mejora en los menores de 75 años, pero no en los mayores. Entonces, esta es la importancia de que ustedes consideren cuáles son las variables desde el estado basal que pueden impactar, porque puede cambiar sus resultados. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Yo aquí tengo una duda. ¿No se supone que en el uno es como mejor uno que el otro, no? Ajá. ¿Y Así por es. qué o sea, todos estaban abajo de 1? ¿Por qué tomas el punto 75? No, espera. Tenemos que considerar los intervalos de confianza. Entonces, déjenme, creo que sí. Ajá. Entonces, Es la desviación, ¿no? es, justo esto lo vamos a ver la siguiente semana, intervalos de confianza. Entonces, si bien el hazard es de 0.75, el intervalo de confianza quiere decir que yo voy a encontrar este valor en el 95% de la población entre 0.64 y 0.89. Entonces, este es el intervalo de confianza que no debe atravesar la unidad. Aquí, en este segundo ejemplo, si viene 0.82, cuando yo analice el intervalo de confianza, va de 0.6 hasta 1.07. Esto implicaría que para algunos sujetos es de protección y para otros es de riesgo. Entonces, esto implicaría que no hay diferencia. Entonces, no se evalúa solo la medida de asociación, sino su intervalo de confianza. Ah, ok. Gracias. ¿Ve? Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. La siguiente semana lo que vamos a revisar es tipo de variables
y vamos a analizar los criterios de normalidad. Entonces, ¿cómo identificamos, cómo evaluamos si una variable tiene distribución normal o distribución libre? Y su tarea va a ser que ahora desarrollen su plan de análisis estadístico, así como lo fuimos viendo ahora a partir de su diseño arquitectónico. Entonces, esa es la tarea, su plan de análisis estadístico y que estudien tipo de distribución. ¿Sale? Y ahorita les comparto la grabación de la clase y les subo su tarea al Classroom. Perfecto. Listo, chicos. Pues eso sería todo por hoy y nos vemos la siguiente semana. Gracias. Cuídense mucho. Gracias.